Saludo, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y compartir juntos este estudio bíblico que celebramos todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 7 de la mañana. En esta ocasión estaremos explorando el capítulo 27, versículo 9 hasta el 44 del libro de Hechos de los Apóstoles. En este pasaje, el doctor Lucas narra la dramática travesía del apóstol Pablo hacia Roma. Un viaje que estuvo marcado por el peligro, dificultades y finalmente una demostración del poder y la providencia de Dios. En este relato encontraremos valiosas lecciones sobre la obediencia, la voluntad de Dios, la fe en medio de la adversidad y la soberanía de Dios sobre la historia. Para comprender mejor el significado y la aplicación de este pasaje, exploremos juntos su contexto histórico, geográfico, político y su exégesis, así como sus enseñanzas para nosotros los cristianos en este tiempo. Antes de iniciar, queremos hacer una oración. Inclina tu corazón y apertura tu mente para que hablemos juntos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por acompañarnos en cada momento y mostrar tu soberanía sobre nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú hablarás a nuestros corazones y mostrarás tu voluntad a nuestras vidas por medio de este estudio. Fortalece, Señor, nuestro corazón y nuestra fe y permítenos serte fieles a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El relato de Hechos, capítulo 27, se sitúa en el primer siglo después de Cristo, en una época en la que el Imperio Romano dominaba el mundo mediterráneo. El apóstol Pablo, tras haber apelado a César, según lo que leímos en Hechos capítulo 25, versículo 11, es enviado a Roma, bajo la custodia de un centurión llamado Julio. El viaje se realizó en una embarcación de carga. Probablemente pudo ser una nave comercial que transportaba granos desde Egipto hacia Roma. El recorrido incluyó paradas en lugares como Mira, Buenos Puertos y la isla de Creta. La geografía del Mediterráneo, con sus vientos inestables y tormentas en la época otoñal, hizo que este viaje fuera extremadamente peligroso, especialmente después del ayuno, posiblemente el día de la expiación de la fiesta judía, cuando la navegación se volvía riesgosa debido a las condiciones climáticas adversas. Leamos el versículo 9 hasta el versículo 12. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. El apóstol Pablo, basado en su experiencia y discernimiento, advierte sobre el peligro del viaje. Sin embargo, el centurión confiaba más en el piloto y el dueño del barco. Esto refleja la tendencia humana a confiar en la pericia técnica en lugar de en la sabiduría divina. ¿Cuántas veces nosotros mismos, en ciertos momentos de conflictos en nuestras vidas, hemos confiado más en aspectos profesionales o científicos que en nuestra fe?
Creo que esto pone a prueba de evidencia la importancia de creerle a Dios, aunque la situación sea tan compleja que puede escapar de nuestras manos. No decimos con esto que no debemos nosotros creer en los científicos, en los médicos, entre otras cosas. Pero mayor que el conocimiento humano es el conocimiento divino. Leamos el versículo 13 hasta el versículo 26. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyeron que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaron costeando a Creta. Pero no muchos después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado, que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave, y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda. Con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte. Echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por las tormentas, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cualquier isla. Gloria a Dios. Aquí notamos, amados hermanos, que la embarcación es atrapada en un fuerte viento llamado Euroclidón, que es un tipo de tormenta mediterránea similar a lo que es un huracán. La tripulación intenta controlar el barco, pero finalmente se ven obligados a dejarse llevar. En medio de los caos, Pablo recibe un mensaje de un ángel asegurándole que nadie perecerá porque es necesario que comparezca ante el César. Esto enfatiza el cumplimiento del propósito divino a pesar de las circunstancias adversas. Y es muy posible, amados hermanos, que en medio del cumplimiento de nuestro propósito de Dios o de nuestros deberes o del plan que Dios ha puesto en nuestro corazón para obedecerle, se presenten algunas dificultades que pueden hacer caer nuestro ánimo para nosotros seguir hacia adelante. E incluso, muy posible que cualquier adversidad que estemos pasando afecte también a otras personas, como es el caso acá con Pablo y los demás miembros de la tripulación. Sin embargo, Dios nos ha puesto a nosotros para ser de ánimo a los demás y mostrar que hay esperanza en el Señor. Al mismo tiempo, ¿cómo se nota que Dios realmente protege a los suyos? En este caso, manda un mensaje con uno de sus mensajeros, es decir, con un ángel. Y Pablo cree fielmente en lo que el ángel le dice. A pesar de que la tormenta y que las disposiciones humanas no eran lo más fiable,
Pablo confía en lo que Dios le manda a decir. Confiemos nosotros en la palabra de Dios. A pesar de que vengan tormentas en nuestros hogares, tormenta en nuestra salud, tormentas económicas, qué importante es nosotros confiar en la apaciguidad que Dios nos brinda. Dios a veces usa mensajeros o mensajeras, siervos o siervas de Él, para llevarnos palabras que puedan servir de aliento para nosotros. Una pregunta: ¿en algún momento de tu vida has pasado por una dificultad similar a esta? Un momento de dificultad donde tú has dicho: parece ser que lo que estoy haciendo a Dios no le agrada, porque a veces pensamos que cuando las cosas se complican es porque a Dios no le agrada. O a veces piensas que ya no puede más, que esa carga otra persona debe de llevarla. Pero Dios usa a una mujer, a un hombre, a un siervo, a una sierva, para traer a ti aliento de vida a través de un mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Qué bueno es Dios, qué generoso es Dios para con nosotros. Sigamos leyendo, amados hermanos. En este caso vamos a leer el versículo 27 y estaremos nosotros concluyendo el capítulo 27 porque estaremos leyendo hasta el versículo 44. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron las sondas y hallaron que habían 20 brazas, es decir, 36 metros de profundidad. Pasando una poca más adelante, volvieron a echar las sondas y hallaron 15 brazas, es decir, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdieran. Cuando estaban a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimentos, diciendo: hace ya 14 días que, velando continuamente, están en ayuna sin tomar ningún tipo de alimento. Pero eso les aconsejó que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Cuando se hizo de día, no reconocía la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar las naves hacia ella, si le era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones. Izando las velas de proas al viento, se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos, para que ninguno de ellos escaparan a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito, ordenando que los que pudieran nadar se arrojaran primero por las bordas y llegaran a la tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió, que todos llegaron salvo a tierra. Tras 14 días de tormenta, los marineros intentaban abandonar el barco en secreto, pero el apóstol Pablo advierte que todos deben permanecer a bordo para salvarse. Finalmente el barco encalla y se parte, pero tal como Dios había prometido. Todos los pasajeros llegaron sanos y salvos a la isla de Malta. Este suceso
destaca la soberanía de Dios y cómo Él cumple su palabra a pesar de la incredulidad de los hombres. Dios siempre cumple su palabra, pero nosotros debemos aprender a obedecer su palabra. Vemos también cómo Dios utilizó al centurión para cuidar la vida del apóstol y por consiguiente la vida de los demás reos. Dios a veces utilizará los medios o las personas que menos nosotros imaginamos para bendecir y proteger nuestra vida. Nuestra confianza en Dios debe ser siempre, amados hermanos, firme. Este pasaje también revela la estructura jerárquica del mundo romano. El centurión tiene la autoridad sobre los prisioneros y la tripulación, pero también muestra deferencia hacia Pablo, quien a pesar de ser prisionero se convierte en líder moral de la expedición. La actitud de los soldados que inicialmente querían matar a los prisioneros para evitar que escaparan refleja también la brutalidad del sistema judicial romano. Sin embargo, la intervención del centurión en favor del apóstol demuestra cómo Dios usa incluso a los no creyentes para cumplir sus planes. Hay 4 aplicaciones básicas que nos enseña esta enseñanza. Primero, la importancia de escuchar. A Dios. Así como los tripulantes ignoraron las advertencias de Pablo y sufrieron las consecuencias, nosotros también podemos experimentar dificultades cuando no prestamos atención a la dirección de Dios en nuestras vidas. La oración y el estudio de la palabra son esenciales para discernir su voluntad. Segundo, fe en medio de la tormenta. Pablo no perdió la confianza en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Como creyente debemos recordar que Dios está en control incluso cuando enfrentamos dificultades y que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Tercero, el cumplimiento de la promesa divina. Dios prometió que ninguno de los tripulantes perecería y así sucedió. Esto nos recuerda que, aunque las promesas de Dios pueden parecer imposibles en momentos de crisis, Dios siempre cumple porque Dios es fiel. En conclusión, el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 9 hasta el versículo 44, es un testimonio poderoso de la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. A través de este relato aprendemos la importancia de confiar en Él en medio de las tormentas de la vida, seguir su dirección y reconocer que Dios siempre cumple sus promesas. La historia de Pablo en este pasaje es un reflejo del caminar cristiano, aunque enfrentemos tribulaciones. Dios nos sostiene y nos lleva al destino que Él ha preparado para nosotros. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por bendecirnos con bendiciones eternas. Porque esta enseñanza de Pablo nos habla, Señor, de tu fidelidad, que no importa, oh Dios, qué tan grande sea la tormenta, tu poder siempre sobresale en todos los casos. Bendice nuestras vidas, aumenta nuestra fe y ayúdanos a confiar cada día más en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este estudio bíblico.
Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Queremos saludar a todos nuestros hermanos que estuvieron con nosotros en vivo, en nuestro chat en vivo. Bendiciones para ustedes. Un abrazo fuerte. De igual manera a todos nuestros hermanos de la iglesia virtual. Bendiciones a todos aquellos que van a ver este contenido más adelante. Ha sido un placer. Soy el pastor Juan de León Gutiérrez y nos vemos en el capítulo 28 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hasta la próxima. Bye.